Hasta aquí, F3, F5 y S2 son las tres condiciones de paro generales. Si volvemos un momento al esquema anterior, fijaros que aquí está escrito paros generales, F3, F5 y S2. ¿Vale? En el esquema se traducen en esos tres contactos cerrados en serie. Los paros, si tengo más de uno, contactos cerrados en serie. Lo vimos en la práctica, parece que era la 4 o la 5. El mando desde dos puntos distintos, nos salían esas opciones de paro alternativas. Seguimos bajando en el esquema. Condición de marcha del primer motor. Tengo el pulsador de marcha S1 y fijaros que en serie tiene una segunda condición que es K1A. K1A habíamos dicho hace un momento que era, vamos a ver un momento la parte de la derecha del esquema, fijaros que lo que tengo ahí son las 4 células con los 4 relés. K1A se va a activar cuando se active B1, K2A se va a activar cuando se active B2, K3 se va a activar cuando se active B3 y K4 se activa cuando se active B4. ¿Vale? Por tanto, K1A, K2A, K3A, K4A es equivalente a B1, B2, B3, B4 en el esquema. ¿Vale? Porque funcionan a la vez. ¿Por qué se hace habitualmente esto? ¿Por qué se hace habitualmente esto? Pues porque me permite tener más de un contacto de la célula. La célula físicamente tiene un único contacto. Si yo quiero tener más de uno, la manera de hacerlo es a través de un relé auxiliar. Alimento con ese sensor el relé auxiliar y automáticamente todos los contactos del relé auxiliar es como si fuesen contactos del sensor, en este caso de la célula. Los relés sirven también para multiplicar el número de contactos. ¿Se entiende esto? Bueno, vamos a ver, os voy a enseñar una célula. Vamos a conectarla en un momento.
Venid un momento para acá. Venid un momento todos para acá. Alguien que tenga por ahí la caja que traiga el polímetro. Vamos a medir aquí. A ver cómo funciona. Bueno, si os acercáis por aquí, veis el esquema. El esquema me pone que el negro y el azul. Aquí tiene 5 cables. Tiene uno negro, uno azul, uno rojo, uno verde y uno amarillo. ¿Vale? El negro y el azul son los de alimentación. Yo lo que he hecho ha sido conectar este cable que tenía por ahí, fase neutro de alimentación, para alimentar la célula. Ahora está alimentada. Veis que tiene un LED en la parte de arriba que está encendido. Eso me dice que está alimentada. Vale, los otros 3 son: el común sería el de color rojo, el normalmente abierto es el de color verde y el normalmente cerrado el amarillo. Bueno, vamos a ver la continuidad. Este polímetro no funciona. Este polímetro no va. ¿Alguien tiene un polímetro que vaya? O no hacen buen contacto las ondas. ¿De quién era este? No va la continuidad. Venga, vamos a darle rápido. Este sí. Decíamos, el rojo era el común. Y en este caso está pitando con el amarillo. El amarillo es el normalmente cerrado. ¿Vale? Está pitando. Si yo interrumpo la célula, pongo la mano delante, el pitido se apaga. Eso quiere decir que el contacto maniobró. El cerrado se abrió y el abierto se cerró. Si cambio ahora la sonda para el verde, va al revés. Ese es el contacto abierto. Ahí no está pitando. Y aquí no pita y debería. O bien no está haciendo buen contacto el cable, o está estropeado el contacto. Probablemente no está haciendo buen contacto ahí. Vamos a ponerlo en los de arriba. Bueno, aquí hay una mala conexión, pero pitaría. Si estuviese bien la célula, pitaría. ¿Vale? Porque el contacto lo único que hace es cambiar de posición. Estas son las células que tenemos en ese ejercicio. Yo aquí lo que haría sería conectar entre el común y el verde, pondría la bobina del relé. Y automáticamente, cuando yo le dé aquí, el relé se va a maniobrar y me va a activar en la otra parte del circuito lo que tenga que activar. ¿Vale? Esa es la idea. Vamos a utilizar más adelante una práctica que hacemos en Portal de un garaje, vamos a utilizar estas células. Esto lo que te hace es cerrar un contacto cuando te interrumpes. Esto es como lo que hay en los garajes. En un lado tienes el reflector
y en el otro lado tienes la célula. Cuando el coche se pone en medio, lo que hace es, en el caso de un garaje, que el portón no se baja y te aplasta el coche. El portón se pararía. Esto va con infrarrojos. Lo que tiene es un diodo que emite una luz infrarroja, rebota aquí y ahí sobre la misma célula tengo montado el receptor que recibe el AR. Si deja de recibirlo, es cuando la electrónica entiende que hay algo en medio. Hay otros de tipo láser que son mucho más precisos y se suelen utilizar con distancias ya mucho más grandes. Esas células funcionan bien hasta 4 o 5 metros como mucho. ¿Vale? Si tengo más distancias, o bien pongo una célula reflex con el emisor y el receptor separados, que son las que se llaman de barrera, que esas me llegan a más distancia, y por encima de esas distancias tengo ya las de tipo láser. Esas llevan células de este tipo. Pero no hay eso representante de eso. Llevarán a lo mejor un emisor y un receptor. No los ves porque a lo mejor lo que se ve como en los ascensores. Lo único que ves en un ascensor es un agujerito que hay al lado de la puerta. En el marco de la puerta es un agujerito por donde sale, no ves más, porque está metida dentro del perfil. Pero bueno, en un garaje se suelen ver algo más. Si te fijas, el reflector al menos, en cuanto pasas por la puerta lo ves en uno de los dos lados, siempre está. Bueno, hay más tipos, voy a enseñaros ya aprovechando, voy a enseñaros el inductivo. A ver, dejar de jugar, hombre, dejar de jugar. Vete. Mira, vamos a ver este. Venga, atendemos aquí. Este, fijaros que lo tengo montado aquí ya como un relé. Buenos días, ¿eh? Igual que en este, la célula en el ejercicio va montada con un relé, este inductivo lo tengo ya en el tablero montado con el relé. Tengo aquí la alimentación y el contacto del relé que lo tengo aquí. ¿Cómo funciona ese sensor? Ese es distinto. Ese funciona con los metales, por proximidad. Esto se utiliza con una función muchas veces muy similar a la célula fotoeléctrica. Cuando una parte metálica de la máquina se va acercando aquí, cuando está a una distancia, normalmente suele ser en torno al centímetro, por debajo del centímetro, cierra el contacto internamente y en este caso activaría el relé. Bueno, vamos a ver si lo oímos. Si estamos en silencio igual hasta oímos el contacto del relé moverse. ¿Veis? Cuando acerco las llaves, que son metálicas, no están tocando, simplemente están cerca, como unos 4 milímetros. ¿Veis cómo el relé se maniobra, se mueve? Esto sirve para poder detectar, al igual que la célula, sin que haya un contacto físico. Un final de carrera de los que tenemos en el tablero, necesito que la máquina lo apriete, ¿no? Que presione el final de carrera para detectar, para que se cierren los contactos. Mientras que aquí no hace falta ni que llegue a tocar. Simplemente con acercarse ya cerraría los contactos y podría hacer que parase o lo que sea. Esto tiene una ventaja sobre el final de carrera, que es que aquí no hay desgaste mecánico porque no hay contacto.
Aquí es sin contacto, no hay ningún tipo de desgaste. El relé sí. El relé sí que tiene parte mecánica que acabaría desgastándose. Cuando llega a los millones de ciclo de maniobras que tenga, ese relé habrá que cambiarlo. Pero fijaros que en lo que respecta al sensor, el sensor no tiene ningún tipo de contacto ni de desgaste. Además, el sensor internamente no tiene contacto. Tiene un semiconductor, un transistor, que es el que da corriente o quita corriente, con lo cual este sensor va a durar muchísimo más que el relé. En este ejercicio, lo que tendría con la célula es algo similar a esto. Tendría su salida conectada con un relé, que es el que yo utilizo luego en el... Sí. Va conectado a la 1 A2 del relé, bueno, a la 1, porque a la 2 le llega directamente el neutro. Lo puedes ver aquí. Al relé le llega directamente el neutro y luego este cable rojo viene del azul del sensor, que es de la detección. Veremos también en próximos temas los tipos de sensores que hay, los de 2 hilos, los de 3 hilos, los de 4. Este es un sensor de 2 hilos. Fijaros que solo lleva, bueno, este es el de protección que está sin conectar, solo lleva 2 hilos. Este se pone normalmente en serie con un relé y ese relé es el que utilizo para la detección. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, para el que está atendiendo, porque el que no, no tendrá ninguna. Venga, vamos a ver entonces la solución del problema y luego ya nos ponemos con el taller. Este polímetro era de... Toma, ese sí funciona. Venga, pues vamos a ver entonces toda esta parte de aquí, que es donde está realmente la solución. Condiciones de marcha del primer motor. K1A, que sería el B1, detecta caja y pulsamos marcha. Eso me arrancaría el primer contactor. Este contacto de aquí de K1M es la realimentación, se hace que se mantenga funcionando la cinta. ¿Cuándo se para la cinta? Cuando detecta B2. B2 es el relé K2A. K2A, orden de paro. Este sería el paro particular de la primera cinta. Sería el relé K2, que se corresponde con la célula fotoeléctrica P2. Segundo motor, segunda cinta. ¿Cuándo arranca? Arranca cuando detecta la célula P3, que es el relé K3, ¿no? Tal como lo hemos conectado aquí, cada una de las 4 células se corresponde con cada uno de los 4 relés auxiliares. La orden de marcha sería la B3, que es el K3, y la orden de paro, este contacto cerrado que hay aguas abajo, sería la célula B4, ¿no? Cada una de las 2 células arranca y para cada una de las cintas. Y la realimentación del propio contacto. Resumiendo, órdenes de marcha S1 junto con K1 para la primera cinta, K3 para la segunda. Órdenes de paro, K2 para la primera cinta, K4 para la segunda. Realimentaciones en paralelo con las marchas y luego aguas arriba estos 3 contactos cerrados que son los 3 paros generales. Y nos queda solo una cosa de la solución, que es las señalizaciones. Bueno, fijaros la señalización del térmico. Parece mucho lío, pero es muy sencilla. Los 2 contactos abiertos de los térmicos en paralelo, fijaros que están conectados ahí arriba. Podría haber puesto este también aguas arriba, pero bueno, al final es igual, porque cuando salte me va a señalizar igual. Vale, los 2 contactos en paralelo y directamente a la lámpara P3, que sería la señalización del térmico. Luego, la señalización de marcha. En este caso, tiene que señalizar tanto cuando funciona la primera cinta como la segunda. Entonces, lo que hago es poner 2 contactos en paralelo, igual que hacíamos en la práctica 0 con los 2 pulsadores. Si quiero que se encienda con uno o con el otro, los pongo en paralelo. Aquí lo mismo, si quiero señalizar la cinta 1 y también la cinta 2, pongo los 2 contactos en paralelo. Y luego la señalización de paro,
que ya le hicimos también en alguna práctica, los dos contactos cerrados en serie. Para que me señalice cuando no funciona la cinta 1 y cuando no funciona la cinta 2. ¿Vale? Y nos queda simplemente probarlo. Vamos a probar el circuito. Bueno, ponemos las protecciones. Vale, fijaros que en cuanto pongo la protección del circuito de mando, ya se me encendió la señalización de paro y puesta en tensión. Vamos a hacer aquí un zoom para ver. Bueno, así es lo más que me puedo acercar. Bueno, ¿cuándo empieza a funcionar? Cae una caja. La célula B1 está detectando. Fijaros que aquí ya tengo en la primera marcha contacto, uno de los dos contactos cerrados, que sería el del 1. En cuanto yo pulse aquí ese 1, arrancará la primera cinta. Pulso ese 1, arranca la cinta. Se empieza a mover, con lo cual la célula deja de detectar la caja porque la caja ya está avanzando. La cinta se sigue moviendo. ¿Se está moviendo hasta cuándo? Hasta que llegue al B2, ¿no? Yo tendría ahora la caja moviéndose por aquí en medio, tal como está dibujada. Cuando llegue a B2 se tiene que parar la primera cinta y además va a estar cayendo y darle seguidamente al B3. Vale, le daría al B2 y acto seguido al B3. Y veis cómo ya paró la primera y entró la segunda. Estaría la segunda funcionando. Ahora ya tendría la caja en la cinta 2 moviéndose hacia la derecha. Cuando pase por delante del B4, que es cuando va a estar cayendo, se pararía la instalación. Cuando llega al B4, la instalación se para. ¿Vale? Repito la secuencia. Se activa el primero. Le doy a marcha. Empieza la primera cinta. Se quita porque se empieza a mover. Y luego el B2 y el B3 van seguidos porque le está cayendo de la que cae la caja. Da los dos. Da primero al B2 y luego al B3, que es la que ya me pone en funcionamiento la segunda cinta. Y luego ya finalmente con el B4 se pararía. Si está funcionando la primera cinta y salta el térmico porque se agarrota, por ejemplo, fijaros cómo se para. Y se enciende la señalización del térmico, que es la luz amarilla que tengo ahí a la derecha del todo. Cuando rearmo el térmico, puedo volver a arrancar la instalación. Detecta la caja, pulso marcha y ya empieza ahí a funcionar. La seta de paro, ahora por ejemplo que está funcionando, si pulso la seta, S2, se pararía. ¿Vale? Y hasta que no la rearme, aunque yo le dé las condiciones de marcha, aunque tenga la célula y tenga el pulsador, hasta que no quite S2 no va a poder funcionar. Bueno, en este caso en vez de seta, el símbolo que aparece aquí es el del pulsador normalmente cerrado, debería de ser el de seta. Vale, este de aquí debería de ser esto de aquí. Ahora sí se corresponde el símbolo con lo que pone el enunciado, ¿vale? Ese es el símbolo de la seta. Venga, resumen rápido, ya acabamos. Cuando me enfrente a un problema de este tipo, el procedimiento que yo tengo que llevar en la cabeza para poder resolverlo, porque no es una idea feliz, es un método. El método es, primero de todo, tengo que preguntarme si funciona con pulsaciones o funciona con señales permanentes, señales de nivel. Recordando, una señal de nivel, por ejemplo, es el interruptor de la luz que yo tengo en casa. Yo le doy mi interruptor, él se queda en la posición y no necesito más que conectar el interruptor con la lámpara, no necesito más para el circuito. Eso es una señal permanente o señal de nivel. ¿Por qué? Porque permanentemente el interruptor le está dando paso de corriente a la lámpara. ¿Qué es lo otro? Señales de pulso. Yo le doy al pulsador, vimos en la práctica cero cómo cuando pongo el pulsador simplemente con la carga,
en cuanto yo suelto, la lámpara o el relé que tenga conectado con él se apaga. ¿Cómo hago yo que esa señal pueda permanecer? A través de la realimentación. Entonces necesitaré un pulsador de marcha, uno de paro y la realimentación. Ese es el caso de señales de pulso. Este problema es de señales de pulso, ¿vale? Es lo primero que tengo que preguntarme, si tengo señales de nivel o tengo señales de pulso. Vale, son señales de pulso. Entonces pienso en marcha, paro, realimentación, incompatibilidad, dependencia, las 5 funciones que habíamos visto. Marcha, contactos abiertos que cierran el circuito y hacen que pase la corriente, encendiendo el receptor. Paro, contacto normalmente cerrado que me abre el circuito cuando yo lo pulso, interrumpiendo la corriente del receptor. Realimentación, contacto abierto en paralelo con la marcha, que hace que la corriente pueda seguir pasando cuando dejo de pulsar la marcha y por tanto permanezca la carga activada. Recordad siempre en las prácticas, cuando le pulsáis a la marcha y el receptor no se queda, que os digo, mirar la realimentación. Es la función que tiene ese contacto. Si el circuito no se queda realimentado, es porque me falla el contacto de realimentación. Y luego, incompatibilidad, el contacto cerrado que utilizo para impedir que 2 receptores funcionen a la vez. Normalmente lo pongo en serie. Y la dependencia, un contacto abierto que me condiciona el funcionamiento del receptor al funcionamiento de otro. Se suele hacer con un contacto abierto en serie. Esas son las 5 cosas que tengo que tener en cuenta. Hacemos un esquema a partir del enunciado, identificando esas 5 funciones para cada receptor, es decir, qué contactos van a hacer la marcha, van a hacer el paro, si tengo realimentación, incompatibilidad y dependencia, y a partir de ahí lo traduzco con lo que he recordado, con lo que he estudiado, al circuito de mando. Ese es el proceso. ¿Quién consiguió hacer algo parecido? ¿Alguien lo intentó resolverlo primero? ¿Alguien lo intentó? No, si no lo intentasteis, lógicamente no lo vais a resolver. Lo primero para poder resolverlo es intentarlo. Si no se intenta, esto como todo, se aprende a hacerlo haciéndolo. Hay que hacer ese pequeño esfuerzo inicial de que aunque me suene raro, aunque me parezca que no lo sé hacer, pues intentarlo. Empiezo por la protección, los paros generales y luego todos los circuitos realmente. Lo que yo quiero intentar transmitir en todos estos primeros ejemplos es que son muy parecidos. Ya visualmente la forma que tiene, ves que se parece, ¿no? La realimentación en paralelo con la marcha, es que son, no iba a decir que son todos iguales, pero se van a parecer mucho. ¿Vale? Venga, dudas que haya sobre esto. No hay ninguna. Voy a plantearos para que intentéis hacer uno, para mañana. Vamos a intentar hacer un portón de un garaje. ¿Vale? Un portón de un garaje. Vamos a poner aquí las condiciones. Portón de un garaje, un portón de una finca, por ejemplo. Típica finca que tiene un portón de estos corredizo. Venga, sacar papel para copiar. Vamos a... Este sería el muro. Vale. Y aquí tendría en medio el portón. Vamos a ponerlo medio abierto.
Venga, vamos a ir haciendo el dibujo y os lo explico a medida que lo vamos haciendo. Venga, os dejo un momento que copiéis el dibujo y vamos a ir explicándole lo que es cada cosa y cómo tiene que funcionar. Bueno, antes de ver cómo funciona físicamente, cómo sería, ¿no? Por tener la idea. O cómo funciona, cómo se abre el portón. Estos portones lo que tienen, bueno, si alguno lo tiene en casa lo verá. Lo que tienen es una caja. En esta parte de aquí, lo que está en rojo donde pone el motor, lo que tengo es una caja con un motor y una reductora. ¿Vale? La reductora es esa caja de engranajes que me transforma la velocidad que gira el motor, que es bastante rápida,
a una velocidad de giro de un engranaje mucho más lenta, ¿vale? Lo que tengo es un engranaje de salida. Aquí, el engranaje son esas ruedas. Es que dibujar esto es muy difícil, es algo así. ¿Vale? Es una ruedecilla así dentada y al girar va sobre una cremallera. Una cremallera, pues es toda una tira que tiene el mismo dibujo, ¿no? Esa sería la parte mecánica. Si yo giro en este sentido, la cremallera se desplaza hacia la derecha. Si en cambio giro en el otro sentido, giro el motor hacia allí, la cremallera se desplaza para el otro lado. Eso es el mecanismo que yo tengo para hacer que el portón se desplace a derecha e izquierda, se abre y se cierre, cuando yo haga girar el motor. Ese es el mecanismo que digamos que transforma el giro del motor en un movimiento lineal del portón. Un motor con una reductora, una caja de engranajes, que me pasa de la velocidad rápida del motor a la velocidad lenta que yo necesito, y ese engranaje de salida va sobre una cremallera, que cuando lo hago girar me desplaza la cremallera para uno y otro sentido. La cremallera estaría aquí en el portón. La cremallera estaría aquí, ¿vale? Por la parte interna del portón, la cremallera la tengo ahí. La reductora y el motor lo tendría en esta caja que dibujé aquí de color rojo, ¿vale? Eso viene ya en un kit, viene hecho. Esto, por ejemplo, incluso en Leroy Merlin creo que lo venden, y en todas estas tiendas de material así para bricolaje, obras y demás, os venden ya el kit para poder automatizar el portón. Quiero decir que si alguien tiene una finca que tiene un portón ya con su carril, que se desliza bien y tal, es relativamente fácil hacerlo. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué cosas tengo aquí? Vamos a describir lo que tenemos. S1 va a ser un pulsador de llave. Vamos a tener dos, S1 y S2. Lo que sirven es para iniciar la apertura del portón. Se ve bien la letra desde ahí, ¿no? Se ve desde ahí, Sebas. La letra. Bueno, luego voy a tener también un S3 que va a ser una seta de parada. Vamos a dibujarlo por aquí por algún lado. Aquí en la parte alta de esa columna podría tener el cuadro y puedo tener la seta S3. ¿Vale? Más cosas que tengo. B1. Final de carrera. Que detecta que el portón está completamente cerrado. Igualmente tendré el B2,
que es un final de carrera que detecta que el portón está completamente abierto. Lógicamente, lo que tengo que hacer cuando abro y cierro el portón es parar el movimiento justo en el final, para que no se me salga el portón de la guía, ¿no? Si no se me saldría y me quedaría con el portón por ahí tirado. Y cuando lo cierro, para que no me fuerce el motor y no me salte el térmico. Bueno, voy a tener también un térmico que vamos a poner por aquí. El térmico va a ser un F1. Vamos a añadirlo por aquí, donde estoy poniendo el cuadro. Sí. Térmico es esto que acabamos de ver, es esta protección que llevan los motores, que me corta el circuito de mando con un contacto cerrado. Es esto. Va montado debajo del contactor y protege el motor de sobrecalentamientos, agarrotamiento, etcétera, etcétera. Una protección por calentamiento. La estudiaremos en el tema siguiente con detalle. Venga, más cosas que tengo. El térmico. F1. Protección térmica del motor. Y además tengo B3, que es una célula fotoeléctrica de seguridad. ¿Y qué más? Voy a tener un temporizador. Podemos ponerle por aquí el... Y una señalización P1 del movimiento del portón. Y luego ya K1M y K2M, contactores de apertura y cierre del portón. ¿Cómo funciona un portón? ¿O cómo creéis que puede funcionar eso? Venga, bueno, la idea sería, llegamos en el coche, esa llave que tengo ahí puedo tenerla, en vez de donde en la columna, puedo tenerla un poco antes, con un soporte, para no tener que bajarme del coche, bajaría la ventanilla, meto la llave y giro. En ese momento ya puedo sacar la llave, el portón empieza a abrir. El portón empieza a abrirse, llegaría a estar abierto del todo, esperaría en posición de abierto el portón 10 segundos
y a los 10 segundos el portón automáticamente se cerraría. Es decir, es un ciclo completamente automático de funcionamiento. Yo lo único que tengo que dar es la orden de apertura y a partir de ahí el portón se abre, espera 10 segundos y luego se cierra. Si cuando está cerrando interrumpo la célula de seguridad, el portón debería de pararse y abrirse nuevamente. ¿Vale? Normalmente lo que hacen es que o bien se paran y se abren nuevamente. ¿Vale? Probablemente el portón que tenéis vertical en vuestro garaje funcione así, que viene normalmente el funcionamiento con una placa electrónica que suelen funcionar todas igual. ¿Vale? Y luego tendría además una seta que si yo quiero, por ejemplo, dejar el portón abierto, le daría la seta, que es una seta de parada total, y el portón quedaría parado. Pulso la seta y el portón se queda, lo puedo dejar abierto o a mitad de recorrido donde yo quiera. ¿Vale? O cerrado, si lo dejo, le doy a la seta cuando está cerrado, no puedo abrirlo, se queda cerrado. ¿Vale? La orden de marcha es la llave. Si tengo dos llaves, porque una estaría por dentro y otra estaría por fuera. Y con la célula otro detalle, la célula está por dentro del portón y el portón está completamente cerrado, de tal manera que yo no puedo desde fuera meter la mano para interrumpir la célula y que se abra. ¿Vale? Si me aproximase por dentro con algo y la interrumpiese, sí que se abriría, pero por dentro, no por fuera. Sí, sí, sí. No te va a cambiar el circuito de mando gran cosa. En sitios así públicos, lo que normalmente se instala es lo que se llama un lazo inductivo. Se hace en el terreno como una radial. Haces una ranura con forma rectangular normalmente y lo que metes son dos o tres vueltas, depende del sensor, de cable de 1,5 de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Cable normal, como el que se utiliza en vivienda. Le das dos vueltas y creas como una bobina en el suelo. El sensor donde tú conectas ese cable es capaz de detectar si un coche se pone encima, por el cambio del campo magnético que se provoca en la bobina, es capaz de detectar que hay un coche y da la orden de apertura. Son los que se utilizan también en las autopistas o en las carreteras para contar los coches que pasan. Por ejemplo, en la autovía está en la 2, me parece que se llama, la que va de Oviedo a Gijón, que era antes la carretera antigua de Gijón. Ahí vais a ver un montón de ellos. Ahí en varios tramos hay de ese tipo de sensores. Eso es porque la empresa constructora le cobra al Principado una cantidad de dinero al año por el número de coches que pasan. Lo que se llama un peaje diferido. Según la cantidad de coches que hayan pasado, el Principado tiene que pagar una cantidad de dinero cada año a la constructora que hizo la autovía. Aquí en el colegio tenemos uno en la barrera de esa que hay en la entrada del colegio. Si os ponéis con el coche por dentro cuando está la barrera cerrada, al poneros encima del lazo, la barrera se abre. Eso ya estamos en visión artificial y un poco más complejo. Es una cámara. Lo que tienen es una cámara que es capaz de leerte por la foto, sacarte la numeración de tu matrícula. Y entonces contrasta. Él va grabando todas las matrículas que entran, porque cuando entran te hacen la primera foto y en la salida, simplemente con la lectura de la matrícula ya te sabe leer. Bueno, lo mismo que haces hoy en día con el móvil, ¿no? Al final es una aplicación de ordenador, digamos, que tiene instalada, en este caso no es ordenador, porque muchas veces la propia cámara es capaz de hacerlo. Sacarte de una imagen los números, ¿no? Lo que se llama un OCR, un reconocimiento de texto o de números. El radar es diferente. El radar lo que tiene es una serie de haces de radiofrecuencia que según los vas interrumpiendo, el tiempo que hayas tardado en interrumpirlos te detecta la... Sí, pero es un mecanismo ya distinto. Es otro tipo de sensor distinto. A veces te lo saben también los de los semáforos. Cuando tenéis el típico semáforo que te pone por debajo de 50 semáforo rojo. Está típicos nacionales a la entrada de pueblos. Ahora se ven menos, pero en una temporada donde se ponían muchísimo. Ese lo que tiene son los lazos que dijimos antes.
Ahí en vez de tener un radar como tal, lo que tienes son los dos lazos y por el tiempo que tardas del primer lazo al segundo, sabes la velocidad que llevas. Si lo haces en menos tiempo del que él tiene grabado en el autómata, te dispara el semáforo en rojo. Bueno, ¿habrá manera de hacerlo para mañana? Al menos de intentar hacerlo. ¿En qué tenéis que pensar? Pues en lo que decíamos antes. ¿Cuáles son las órdenes de marcha? ¿Cuáles son las órdenes de paro? Realimentación voy a tener lógicamente porque estamos mando por pulsos. Voy a tener una incompatibilidad que va a ser que los dos contactores no pueden funcionar a la vez. Si está abriendo no puede estar cerrando al mismo tiempo porque hago cortocircuito. ¿Vale? Con esas condiciones que tenemos ahí, bueno, vamos a intentar resolverlo. No sé cómo lo veis. ¿Se os ocurre por dónde empezar al menos? Hay que intentar hacer el circuito de mando, igual que hicimos en el anterior. Bueno, una pista que os doy. Una parte del ejercicio que igual es más complicada. Para el temporizador va a estar contando tiempo cuando esté abierto, ¿no? Entonces la rama del temporizador en el circuito, simplemente lo que voy a tener va a ser el contacto abierto del final de carrera B2 conectado con la bobina del temporizador, que sería el K1T. Y luego el contacto del temporizador el B2 es el que tengo cuando está abierto, el que tengo a la derecha, es el que hace que cuente el tiempo. No, el tiempo lo cuenta estando abierto. Tú le das a la llave, se abre y está 10 segundos abierto, luego se cierra. Para alimentar el temporizador es esa rama de ahí. Cuando está abierto, que es cuando está presionando B2, es cuando está contando el tiempo. Y lo que utilizaré como orden de marcha para el cierre del portón será el contacto temporizado abierto de K1T. ¿Vale? Que sería 1.5, 1.8. Ese es el contacto que yo utilizo como marcha del cierre. Esto sería la marcha de el de cierre que es K2M. Vale, eso como pista, que es la parte más complicada de resolver ahí igual. Cuando tengo que salir del cuadro, algo que está instalado en otro sitio, tengo que salir por las bordas. El cuadro lo tengo aquí, donde la columna por detrás. B2 está fuera del cuadro, B1 está fuera del cuadro, todo está realmente fuera del cuadro. Salvo los contactores, el térmico, todo está fuera del cuadro. Y luego, lo que está en el mismo sitio lo puedo puentear entre sí. Y, por ejemplo, la célula y el B2 podría puentearlos entre sí porque están bastante cerca. Mientras que el B1, el S1 y el P1 están todos separados. O bueno, aquí puedo salir con una manguera, tener una pequeña caja de derivación y puentear entre sí la caja de derivación P1, S1 y B1. Si me hiciese falta puentearlos, ¿eh? Al final lo de las bornas es siempre las mangueras que tengo de salida del cuadro. A cada sitio distinto tengo que ir con un cable distinto. Lo que está en el mismo sitio lo puedo puentear entre sí. Lo que está en el fondo del cuadro lo puedo puentear entre sí. Para salir del fondo del cuadro a cualquier otro sitio salgo a través del bornero. La parte de abajo del bornero es lo que me permite salir por las mangueras. Sí, esto solo es una parte del circuito. Esto lo puedes dejar si quieres a la derecha del todo del circuito de mando, pones esa rama para activar el temporizador. Vale, luego el contacto es lo que yo utilizo como orden de marcha. Donde tenga que poner la marcha, utilizo ese contacto que os puse ahí del temporizador. Claro, cada movimiento tiene sus marchas y sus paros. La apertura
se da la marcha con la llave. ¿Qué es lo que me para el movimiento de apertura del portón? ¿Qué creéis vosotros que para que el portón se abra? El final de carrera B2. ¿Qué es lo que me da la marcha del cierre? ¿Qué es lo que activa que el portón se cierre? El temporizador, correcto. ¿Y qué hace que el cierre del portón se pare? El final de carrera de la izquierda, que es el B1. Fijaros que hay un final de carrera, que es el B2, que tiene dos funciones. Con el contacto abierto hace que cuente el tiempo, con el contacto cerrado da una orden de parada. Un mismo dispositivo puede tener diferentes funciones con sus diferentes contactos. Eso no es ningún problema. En este caso, B2 tiene la función de temporización y tiene la función de parada. Además de eso, hay que meter otra orden de marcha y otra orden de parada. B3, que es la célula, me va a dar una orden de marcha de la apertura. Me va a dar una orden de parada del cierre. La célula va a impedir que se cierre. Si dejas el coche en medio, la célula B3 es la que se encarga de que el portón no cierre, para que no pueda darse esa situación. Venga, ¿hay más dudas? Intentar hacerlo para mañana. ¿Que no sale un churro? Pues me enseñáis el churro y vamos a ver lo que le falta. ¿Vale? Me enseñáis la solución que tengáis y la intentamos corregir y ver lo que hace falta para que esté bien. Pero hay que intentar hacerlo, hay que hacer ese esfuerzo de ponerse con el papel e intentar resolverlo. ¿Que me es más cómodo hacerlo con el Cadesimu? Pues lo hacéis con el Cadesimu. Depende de la tensión que tenga de funcionamiento el motor. Si el motor es, pero es que te da igual. Para hacer el esquema no necesitas saber si está en estrella o en triángulo. Van en la columna. El final de carrera. Vamos a sentarnos todos, que nadie ha terminado la clase todavía. Que nos vamos a sentar todos, que no hemos terminado la clase todavía. Final de carrera. El B2 tiene dos funciones. Aparece alimentando el temporizador y aparecerá como orden de paro de la apertura. En la rama donde esté el contactor de apertura, que es el K1M, el paro lo va a dar B2. ¿Vale? El B1 simplemente es paro del cierre. El contacto cerrado de B1, que es el contacto que utilizo para el paro, será el paro del K2M. El paro siempre se pone con contacto cerrado en serie, con lo que quiero parar. Con el contactor, en este caso con la bobina. ¿El qué? La célula fotoeléctrica yo la conectaría con un relé auxiliar, como hicimos en el ejercicio anterior. El contacto abierto de ese relé auxiliar, es decir, de la célula, me va a dar la orden de marcha de la apertura y el contacto cerrado me va a hacer el paro del cierre. Paro de K1M, marcha de K2M. Claro, pero lo que hago es que se para el cierre para que no aprisione el coche a la persona que esté en medio y me inicia la apertura. Este sí que lo vamos a montar en el tablero, este lo vamos a hacer como práctica. Y lo vais a poder probar con la célula, todas las condiciones, ya veréis cómo funciona. Pero bueno, quiero que lo vayáis diseñando para cuando lleguemos tener el diseño ya listo.
Va a ser una de las prácticas que vamos a hacer más adelante.